otro invitado. Va a estar Beatriz Ramírez, que dio que hablar, ojo, ¿no? En el debate con el amigo Rodríguez Mackey. Va a estar Beatriz Ramírez y también está Alejandro Rospigliosi, ambos abogados, con quien ya estamos conectados por Zoom, porque entiendo está fuera del país. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Alejandro? A ver, tus primeras impresiones respecto de toda esta pelea que se ha armado entre la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y obviamente, digamos, todas las personas alrededor que tienen una opinión u otra. Lo primero, creo que me parece importante definirlo. ¿Te queda claro que el Congreso de la República, por la Constitución, tiene, digamos, ¿no? El derecho, si se quiere, de poder investigar y eventualmente sancionar? ¿Lo manda así la Constitución? ¿Es una potestad del Congreso de la República? Claramente, la Constitución establece en el artículo 156 y 157 que es facultad del Congreso de la República investigar, procesar y hasta llegar a destituir los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay antecedentes en la práctica parlamentaria? Claro que sí. El caso de Efraín Anaya en el 2013, el caso de los Consejo Nacional de la Magistratura por el presidente Vizcarra, en el caso Cuellos Blancos. Así que ese es un tema fuera de discusión. Correcto. Ahora, en el tema de la proporcionalidad y la razonabilidad, lo que conocemos hasta el momento, nos queda claro que está en las potestades del Congreso hacer justamente esta investigación. A priori, ¿te parecería que hay una falta grave como que pueda meritar la remoción de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, Alejandro? En una democracia, Cristian, ningún funcionario público está exento de control. Control por el propio Estado, por los medios de comunicación, por una prensa libre y por los ciudadanos. Que la investigación concluya y veremos si hay o no una falta grave. A priori, si en el supuesto que se confirmase que la Junta Nacional de Justicia ha estado presionando o no al presidente de la Corte Suprema para que la Sala Plena de la Corte Suprema emita un comunicado a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, eso se comprueba, claro que sería una falta grave. Y es un argumento suficiente para investigar. Ok, pero Alejandro, ahí justamente, digamos, el llamado a haber eliminado ese indicio, esa sospecha, pues nos habríamos evitado este tema, por lo menos en esa de la que tú dices sería quizá la falta más grave, si es que se da el señor Javier Arévalo. ¿No te parece que él pudo haber sido más claro cuando le preguntaron a algunos medios de comunicación, señor, ¿ha recibido alguna presión o no? Y él respondió, a mí nadie me presiona, cuando pudo haber dicho, a mí nadie me presiona y la Junta Nacional de Justicia tampoco lo ha hecho y nadie me ha llamado a presionar? Absolutamente de acuerdo. Pero si el presidente de la Corte Suprema no ha sido contundente en aclarar esto, vamos, vale la pena investigar y no causar tanta zozobra, ¿no? Además, no basta con su palabra solamente, habrá que ver el registro de llamadas de ingreso y de salida de los miembros de la Junta Nacional de Justicia con el presidente de la Corte Suprema. Así que, ¿vale la pena investigar? Claro que sí. ¿Cuál es el temor de investigar? Claro, ¿cuál es el temor en investigar? Pero, digamos, ¿te parece que amerita que estén los 7 en un proceso sumarísimo? ¿Se pudo, y te pregunto acá, ¿se pudo haber hecho de otra manera sin necesidad de abrir un proceso sumario a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? 14 días para investigar. ¿No te parece que por ahí también, digamos, el Congreso falla, que muestra finalmente que, claro, si es una investigación que se va a ceñir al debido proceso, a la proporcionalidad, a la razonabilidad, pero cuando uno ve la manera como se presenta la moción y cuando luego dice de manera sumarísima, uno podría pensar que, digamos, el desenlace está ya decidido? Yo creo que es razonable que el plazo de investigación se amplíe y el Congreso no debe ser terco a esta decisión. Ahora bien, yo no creo que se trate de una lucha de caviares con anticaviares. Yo no estoy en ninguna de esas dos posturas. Es de público conocimiento mi defensa de la institución del Congreso y mi crítica de los 130 congresistas. Hay muchos de ellos que no tienen la idoneidad para el cargo, empezando por el señor Soto y otros. Sí, lo ha sido claro y tengo varias columnas tuyas al respecto. Así es, yo no defiendo lo indefendible, eso está claro. Pero los pecados de muchos congresistas y sus delitos
Nada tiene que ver con tapar las infracciones que podría o no haber cometido los funcionarios públicos de otra institución. Vamos a ver. Todos los días la Junta Nacional de Justicia evalúa a los magistrados cuando tienen una falta a la debida motivación. Cuando liberan a un violador, liberan a un delincuente, no se trata que el juez actúe en autonomía. No, señor, la autonomía no es autarquía. La autonomía no es arbitrariedad. Y está muy bien que sea así, que la Junta se pronuncie. Mira, acá tengo varias resoluciones de la Junta Nacional de Justicia donde destituye a magistrados, jueces y fiscales porque han ido contra la debida motivación. Es en ese sentido que el Congreso también tiene esa función, y es por eso que destituyó, inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, porque ella tenía un encubrimiento al expresidente de la República, Castillo. La Constitución es clara cuando dice que no se puede acusar a un presidente de la República en funciones, pero es absolutamente, sí es viable, investigar. La señora Zoraida ni siquiera quiso investigar. Si no fuese por la fiscal de la Nación actual, por ustedes, los medios de comunicación, a ti te he visto defendiendo la democracia y te has pasado la factura a muchos reclamos de los congresistas oficialistas en aquel entonces. Cristian, si no hubiésemos defendido la democracia y la corrupción a la cual estaba amenazada por el presidente Castillo, hoy el señor seguiría gobernando. Gracias a la crítica constructiva es que el señor salió del poder. Por lo tanto, la señora Zoraida Ábalos defendía lo indefendible. ¿Era razonable que el Congreso pudiera investigarla y desaforarla? Claro que sí. ¿Qué tenía que hacer los funcionarios públicos de la Junta Nacional de Justicia, que de acuerdo a su ley orgánica tienen que ser imparciales? Emitiendo un comunicado pidiendo al Congreso que reflexione. La Junta tiene que ser imparcial. Hay más de 10.000 jueces y fiscales en el Perú. Por alguno de ellos ha emitido comunicados en defensa de ellos. La Junta no se dio cuenta que era una entidad del Estado independiente y autónoma. No era una ONG. Okay. Para emitir Alejandro, déjame presentar por favor a nuestra invitada Beatriz Ramírez, quien está con nosotros. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, justamente uno de los puntos, porque tú has tratado, Alejandro, respecto de digamos, ¿no?, de los puntos mencionados en esta investigación a la Junta Nacional de Justicia, el comunicado de la Junta pidiendo, ¿no?, una reflexión al Congreso de la República cuando iba a sancionar a Zoraida Ábalos, que de hecho la sancionó. ¿A ti te parece que, digamos, no fue un abuso porque el Congreso también tenía la potestad, pero te parece que tú, siendo congresista, Alejandro, también habrías sancionado a Zoraida Ábalos por haber tenido esa interpretación respecto de investigar o no a Martín Vizcarra? Sí, porque la Constitución es clara al establecer que un presidente de la República no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Y la señora Zoraida Ábalos ni siquiera quiso investigar. Pero, okay. Era un claro encubrimiento. Ok, o sea, abrió investigación y finalmente dijo que la suspendía porque todavía seguía siendo presidente y esa figura ahí cambió. Entonces, tú como congresista hubieses votado de esa manera. ¿Está bien? ¿Ahí? Te queda claro. Beatriz, a ver, ese punto. Y además entiendo, hoy día leí una columna, claro, que tú, digamos, desde tu punto de vista, no hubieses sacado ese comunicado, aquí lo mencionas en tu entrevista, pero que finalmente no te parece falta grave. Me imagino que tampoco estás de acuerdo en lo que dice Alejandro, que era lo que correspondía al Congreso de la República, la sanción a Zoraida Ábalos, por haber tenido esa interpretación respecto del caso Martín Vizcarra. Lo que creo es que los criterios jurídicos, Cristian, son discutibles. O sea, uno puede ponerse de acuerdo, uno puede distanciarse en los criterios jurídicos, pero un criterio jurídico en sí mismo, una diferencia de criterios jurídicos no configura falta grave. Y en este caso, por ejemplo, el colega y yo no compartimos un criterio jurídico y eso, desde mi punto de vista, no configura falta grave. Lo mismo pasó con el caso de la ex fiscal suprema. Y yo creo que el comunicado de la Junta, que yo he dicho claramente que yo no lo hubiera sacado, desde mi punto de vista creo que era impertinente, pero creo que el comunicado, digamos, recordaba eso. Los criterios jurídicos no deberían ser configurados y además yo tengo un procedimiento disciplinario contra esta señora porque es mi facultad sancionar a las juezas, jueces y fiscales supremos. Entonces, más allá de eso, más allá de que me parece, digamos, de un pésimo timing que lo hayan puesto, yo no creo que eso en sí mismo configure falta grave porque finalmente, además, los procedimientos disciplinarios contra la señora siguen y el Congreso ejerció su facultad de control político, desde mi opinión, de forma inadecuada y bueno, ya la señora accionará donde tenga que accionar y se evaluará la razonabilidad, porque un poco lo que yo estoy sosteniendo
es, ¿la fuerza de los votos te puede llevar a decidir cosas? Sí, pero en los estados constitucionales no solamente la fuerza de los votos es la que te sirve para evaluar si las medidas están bien o están mal. ¿Te parece que no hubo lo que ahora se menciona mucho respecto al caso de la Junta Nacional de Justicia? Tiene que haber razonabilidad, proporcionalidad. ¿Te parece, antes de entrar nuevamente al tema de la Junta, que no hubo eso en la sanción a Zoraida Ábalos? Me parece que no. Solo un criterio jurídico no. O sea, si la señora hubiera sido cogida en alguna inconducta, que eso lo verá la Junta Nacional de Justicia que está evaluando sus procesos, entonces sí. Pero si es un criterio jurídico sobre si la interpretación del artículo que te permite investigar al presidente de la República supone también investigación más acusación, porque la señora interpretó que era investigación y así lo interpretaron todos los fiscales de la Nación anteriores, me parece que no. O sea, tú puedes estar de acuerdo con una o con otra, ¿no? Yo además en su momento he dicho que me parecía que la interpretación que se hizo era demasiado de avanzada, pero en todo caso es una discrepancia jurídica y las discrepancias jurídicas no deberían, o sea, el criterio jurídico no le debería suponer a una operadora o un operador de justicia una posible sanción, sobre todo si no es arbitraria, ¿no? Si no es arbitraria y si tiene algún nivel de fundamento, y en este caso me parece que no. Y es un poco lo que estamos discutiendo con la Junta, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que uno puede decir que están bien o están mal, te pueden parecer sí o no, si la señora se tenía que jubilar a los 75, sí o no. En todo caso es discutible, yo creo que hay mejores razones para que no se jubilara. Pero eso es causa grave para la interposición posible de la remoción de todo el Pleno de la Junta, con lo que eso significa. Desde mi punto de vista, no es asimilable a los precedentes que yo misma he mencionado, el 2010, el caso del señor Anaya, el 2018, el caso de los NM Audios. Para que algo sea causa grave, tiene que ser algo evidentemente insostenible para la permanencia del cargo. Alejandro. Bueno, en lo que sí coincidimos con Beatriz Ramírez es que el comunicado de la Junta Nacional de Justicia no debió hacerse. En eso coincidimos. ¿Sí? En lo que sí discrepo, respetuosamente, es que los criterios jurídicos de un funcionario público sí pueden ser sancionados. Mire usted, acá tengo la resolución publicada en el Diario El Peruano del caso del juez Esteban Clavijo García, en el cual la Junta Nacional de Justicia lo destituyó por su criterio jurídico. Y que su criterio jurídico, y dice literalmente el ponente de aquel entonces, el vicepresidente actual de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez Ríos, decía: violó los deberes de impartir justicia con imparcialidad, razonabilidad. A lo largo de su proceder, el magistrado que he mencionado expuso un favorecimiento en beneficio del investigado, evidenció su parcialización y favorecimiento. Entonces, lo que dice la profesora Beatriz Ramírez es un sofisma, es una razón o argumento falso con argumento de verdad. Los criterios jurídicos de ella y de mi persona y de ti, Cristian, no son materia de sanción, porque somos funcionarios, no somos funcionarios, somos personas libres, profesores de derecho, periodistas, en fin. Pero de un funcionario público, de un juez, de un fiscal que va contra el texto claro y expreso de la Constitución y la ley, de que beneficia un juez que libera a un violador cuando hay medios probatorios de eso, o un fiscal que no decía acusar a un delincuente, ¿es su criterio jurídico? ¿Es su autonomía? ¿Es su libertad de pensamiento? Falso. Sí puede ser sancionado. Beatriz. Y la Junta Nacional de Justicia todos los meses lo hace. Ok. Yo creo que ahí el colega está confundiendo si el criterio jurídico solo es lo que se puede sancionar o si tú sancionas la pérdida de imparcialidad. O sea, hay una serie de deberes a los que están sujetos toda persona que ocupa la función pública. Hay una ley que regula todos los deberes de ética de la función pública y que incluyen la imparcialidad. Si tú evidencias una pérdida de imparcialidad, ya sea en los actos o en las resoluciones de cualquier fiscal o de cualquier jueza o juez, obviamente eso es sancionable. Puede hablar esa fiscal o esa jueza o ese juez en sus sentencias, ese criterio obviamente sí es sancionable, o puede hacer mañas fuera de sus resoluciones y eso también será sancionable. Pero solamente la interpretación, el tomar posición entre dos posiciones que sean razonables, entre una u otra, eso es sancionable. Es decir, el escoger entre dos interpretaciones plausibles de una norma, escoger una
Eso puede configurar falta grave porque Pero hoy día... me está diciendo que para que se haya dado el caso, ¿no? Que menciona Alejandro, tendrían que haber habido otras pruebas de una cierta parcialización de Zoraida Ábalos a Martín Vizcarra. Exactamente. Tendríamos que romper, digamos, el deber de parcialidad que tenía. O, por ejemplo, acá, en este caso, ¿por qué este caso había que jubilar a los 75 años? No tenían ninguna razón objetiva quienes así decidieron para respaldar que no cesaba a los 75 años. Yo creo que sí hay razones. Lo podemos discutir, una persona puede no estar de acuerdo, pero yo creo que hay razones para señalar que a los 75 años no debe haber cese automático. Ya, entonces si hay razones, entonces las desestimamos. Sancionamos a toda persona que piense distinto que nosotros porque sus razones me parecen inválidas. Es decir, solamente la forma de discrepar en el derecho tiene que ser sancionada. Eso es el problema y yo creo que eso es lo que en un Estado constitucional no debemos permitir. Ok, déjame hacerte una pregunta. Más allá de que tú has dicho que tú no habrías sacado ese comunicado de ser la Junta Nacional de Justicia, de ser parte, ¿no te parece que es una falta grave que obviamente amerite la remoción? ¿Pero te parece una falta menor? ¿Una falta al fin y al cabo? Me parece que es algo completamente criticable a la Junta y que tendrán que recibir todas las críticas por eso, pero el Congreso solamente tiene facultad para remover por causa grave, no tiene facultad para investigar por cosas que le parezcan mal. Pero sí podría dejar sentada que se ha cometido ahí una falta no grave que amerite la remoción, pero una falta al fin y al cabo. Podría expresar con un comunicado su rechazo, podría señalar el presidente del Congreso. Y lo podría hacer post-investigación, Beatriz. Sí. Yo creo que el mecanismo de investigación, que todas y todos sabemos hacia dónde va a terminar, no es el mecanismo idóneo. Por supuesto que en su momento, porque además esto fue meses atrás, debió haber protestado y creo que eso le hubiera hecho entrar en razón al Pleno de la Junta sobre qué cosas, por ejemplo, no debieron haber hecho. Pero de hecho lo hicieron. Yo fui muy crítico con la primera moción que solamente se centraba en ese tema respecto de Patricia Chirinos. Luego Patricia Chirinos de alguna manera ha ampliado, ¿no?, su moción y es la que eventualmente se ha aprobado en el Congreso de la República. Déjame hacerte una pregunta a ti, Alejandro, porque y ustedes me corregirán si es que fallo, ¿no? La memoria me falla, el conocimiento. Siempre, digamos, algunos pusieron en la misma balanza, oye, pero entonces, ¿por qué tal fiscal o José Luis Peláez Bardales no investigó en su momento a Alan García Pérez cuando efectivamente uno podría haber planteado también que había una parcialización respecto del partido aprista, que era un tema que conocían respecto de, ¿no?, la familia Peláez Bardales, etcétera? ¿Ahí te parece también, o eran las reglas distintas, Alejandro, que un Congreso de mayoría política, qué sé yo, ¿no?, finalmente contra la fiscal o contra el aprismo, podría haber también aplicado ese criterio que tú dices, bueno, aquí hubo una parcialización y no cumplió su labor de investigar? La Constitución de 1993 es clara. A un presidente de la República en funciones no se lo puede acusar, pero no prohíbe que se lo pueda investigar. Si los fiscales de la nación anteriores cometieron esta infracción a la Constitución y no se los procesó, suerte de ello. Para mí, sí hubo una infracción a la Constitución, también de los antecesores, pero eso ya habría prescrito. Clarísimo. Mira, Cristian, el hecho que algunos de tus televidentes se pasen una luz roja no significa que las normas de tránsito han cambiado. Correcto. Déjeme pasar ahora al otro tema, porque Beatriz ha mencionado el tema de la edad. Solamente para entender, ¿a ti ninguna de los 5 puntos te parece una falta grave posible de remoción? ¿A ti, a priori, Alejandro, te parece una de las 5 una falta grave que deba exigir la remoción? O, por ejemplo, ya que el tema se trata, y también es importante esto, individualizar cada caso, ¿te parece que en algunos casos podría pasar una cosa u otra? No, te lo pregunto bajo esa misma premisa. De tú ser congresista, digamos, el mismo planteamiento le hago a Beatriz. Alejandro. Lo que sí creo que nadie, si se investigue, primero que se investigue, vamos a ver qué dicen las conclusiones del informe. Si llegase a demostrar que presionaron algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia al presidente de la Corte Suprema para que emita un comunicado, tal como ellos lo hicieron, lo haga también la Corte Suprema, un comunicado en defensa de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, de comprobarse eso, con las llamadas de entrada y de salida, y en fin, eso sí sería una falta grave. Veremos qué dice la investigación. Un comunicado. Pero ¿cuál es el temor a investigar? No, claro. Ahora, otro tema claro es de que, mira, yo tengo mucho respeto por la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, pero la Constitución es clara en su artículo 156. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75 años.
Y es clara. Y su ley orgánica establece en su artículo 18 causales de vacancia. Los que por algún motivo se encuentren impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo. Está impedido aquel que es mayor de 75 años. Ese punto en particular... Aferra al cargo. ¿Por qué ingresó su accesitario, el suplente? ¿Cuál es el temor? Bueno, esto... Aferrar al cargo. Yo lo denuncié en el 2021 antes de que se tenga incluso toda esta coyuntura, ¿no? Que de alguna manera enrarece más el tema, pero no les entraban balas. Tú lo comentas, pero Beatriz, quiero que también nos expliques aquí el tema de los 75 años. Sí, cuando la magistrada postuló, o sea, para quienes nos siguen, Cristian, varios profesores hicimos un seguimiento para ver cómo era este proceso. Entonces, hubieron 2 entrevistadores que le preguntaron a la señora por su edad. Uno de los entrevistadores pensaba que debía cesar a los 75 y más o menos le preguntó en un tono de por qué, si ya iba a cumplir los 75, faltaban unos meses cuando ella estaba postulando, más o menos como que por qué no se iba a cuidar a sus nietos. Y el otro entrevistador, que más bien ha salido el video estos días, que era el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sobre esa primera intervención, que si no recuerdo mal... ¿Y quién era el primero, perdón? Si no recuerdo mal, era Walter Gutiérrez, el primero que usó la palabra. El defensor en ese momento. Sí. Y el segundo más bien le dice, ¿quiere usted que me plantee sus acciones a 5 años y no a 8 meses, por la pregunta que le han hecho antes? Porque yo tengo entendido que como usted cumple el requisito de los 75 años al asumir el cargo, entonces usted está elegida 5 años para poder cumplir la función. Entonces ya sigue desenvolviéndose la... Pero al final Blume no entrevista. decidió nada, a diferencia de Walter Gutiérrez, porque a Blume lo sacaron y entró Marianela Ledesma. O sea, lo que quiero decir es que esto no era ningún secreto, ningún secreto. Entonces, uno puede tener 2 criterios respecto de los 75 años y de la jubilación obligatoria. La jubilación obligatoria funciona, Cristian, cuando tú tienes una línea de carrera. Es decir, cuando tú ejerces una función durante mucho tiempo y se supone que la ley te obliga a salir a cierta edad. Por ejemplo, carrera judicial, carrera fiscal o docentes universitarios. Ahora, quiero decir también que este mismo Congreso el año pasado ha roto ese criterio porque ha permitido que los docentes universitarios ya no tengan edad máxima de retiro. Ahora ya los 75 años no es edad máxima ni para el ingreso, ¿Cómo lo ha hecho, ni para Beatriz? el retiro, con una ley. Con una ley. Con una ley. Entonces... Pero aquí no hay una ley, Pero por eso, la otra posibilidad que tú tienes es señalar, no, ese requisito máximo no rige para cargos que son por periodos determinados, porque no son línea de carrera, sino que a ti te eligen por un periodo que tienes que cumplir, que no está sujeto a indeterminación, que no es un periodo largo hasta que tú llegues a cierta edad, sino que es día de inicio y día de fin. Y en el caso de esta Junta es enero del 2025. Porque ellos entraron en enero del 2020. A mí esa interpretación me parece más plausible. Pero en todo caso, Cristian, yo entiendo que hay personas a las que le puede parecer que la otra es mejor. Ya. Una u otra tienen razones detrás. Esa discrepancia de criterio entre una y otra, la Junta asumió que en los 75 se miden al inicio y es por 5 para cargos que son de elección corta. Y otros creen que es 75 siempre. Y yo solamente voy a decir que esto de la falta grave y el cese por edad se aplica también, por ejemplo, para otros órganos. Y en la ley orgánica de otros órganos como, por ejemplo, la Contraloría, ahí sí te dice, cesas por edad. En la ley orgánica que el Congreso hizo para la Junta Nacional de Justicia, no dice específicamente el cese por edad. Entonces uno podría interpretar, bueno, la legislación no lo puso específicamente como sí lo ha puesto en otras leyes orgánicas, que se cesa automáticamente a pesar de que lo son cargos específicos por edad. Entonces, ¿pero por qué no se puso entonces ser elegido antes de los 75? Queda claro que ser... Y además, obviamente se hacía un paralelo con las otras carreras públicas. O sea, no hay magia, Beatriz. No necesariamente. O sea, no quiero creer, Beatriz, perdón interrumpirte, pero yo no quiero pensar cuál sería la reacción tuya, por ejemplo, si hubiese sido otro personaje, como fue a Patrón, nunca lo aceptaron a pesar que había ganado. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, que también tenía una posición y que finalmente también había salido en el puntaje y se hizo una campaña en medios que finalmente lo dejó fuera de la Junta Nacional de Justicia. Mira, lo más gracioso es que si la magistrada hubiera salido, el siguiente accesitario probablemente no le hubiera gustado un montón. Es un profesor de una facultad de Derecho en la que yo enseño, con el que había un montón de aspavientos, Beatriz, porque es recontra progresista. Que lo nombren, pero evitemos este tema y que la señora salga de la Junta y que nombren al otro. Ok, pero esa diferencia de criterio, Cristian, esa diferencia de criterio, esa en sí misma es causa grave. O sea,
yo puedo entender que las personas divergan de uno u otro, o sea, que tengan una divergencia de criterios, es decir, que haya diversos criterios, ya. Está bien, concedemos eso. Yo no creo que sea irrazonable quienes creen que 75 es una edad que se tiene que interpretar de salida. Ya, yo creo en la otra posición, me parece que es más razonable, pero en todo caso concedo lo otro. Ya, esa diferencia de criterios, de cantarte por uno o por otra, ¿eso va a ser causa grave para la remoción de todo el pleno de la Junta? No, yo creo que no. ¿Tú, Alejandro? Bueno, lo dirán las investigaciones, pero tampoco podemos hacer malabarismo intelectual. Y tú lo has dicho claramente, ¿no? O sea, dice que no pueden ser miembros de la Junta quienes son mayores de 5 años. Y punto. Yo no creo que la Junta hubiese interpretado de esa manera si hubiese sido otro. Dale, perdón. No son vinculantes, ¿no? Correcto. Ahora, quiero entrar a otro tema, porque me parece injustamente, Beatriz, ¿no? A ti te criticaron porque, bueno, parte, ¿no?, del debate ese respecto de que el Congreso tenía poca aprobación. Reinterprétame eso, por favor, o a eso te referías. Es decir, un Congreso que tiene poca aprobación no tiene legitimidad, pero al mismo tiempo, Alejandro, y tú lo comentabas, ¿cómo hacemos efectivamente con un Congreso de la República en el cual nadie confía? Y no es que no confíes porque no te gusta tal o cual posición política, sino porque estamos hablando de delitos y estamos hablando de que ellos no cumplen con fiscalizar a los otros congresistas. Hay congresistas que deberían haber sido desaforados e incluso por ahí algunos deberían ya estar presos. Entonces, ¿cómo, digamos, ¿cómo hacemos con esa situación, Alejandro? O sea, un Congreso que efectivamente se le tiene que reconocer la potestad que la Constitución le da, pero al mismo tiempo otras potestades que la Constitución le da no las ejecuta porque simplemente hace de otorongo, no come otorongo y entre ellos se protegen. ¿Cómo armonizamos esas dos posturas? Alejandro y luego Beatriz, por favor. Bueno, coincido contigo en eso, ¿no? En el check and balance of the power, pesos y contrapesos en balance del poder. Hay congresistas que no tienen la idoneidad para el cargo, han cometido serios delitos, pero para eso tenemos la fiscal de la Nación, para que presente las denuncias hasta la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que se ponga a trabajar. Y si hay encubrimiento, para esto la prensa libre como tu programa y muchos periodistas más que fiscalizan y reclaman, o los profesores de Derecho, como lo hace muy bien Beatriz Ramírez. Necesitamos una ciudadanía y prensa vigilante ante esto, es verdad. Pero eso no significa que porque hay algunos impresentables en el Parlamento, podamos tolerar violaciones a la Constitución, a la ley. ¿Podría ser mucho más activa, vamos a decirlo así, la fiscal de la Nación con los congresistas a los cuales, a ver, hay infragantis, mochasueldo? El caso de la congresista Jontay es un caso, la verdad, que está el caso armadito con declaraciones, grabaciones, etcétera. Es decir, ¿podría ser la fiscal más activa y no lo está haciendo tampoco Alejandro? Y uno podría plantear, bajo esa figura, podríamos tener el criterio, según tus propias palabras, de que la fiscal de la Nación no está cumpliendo su trabajo y tiene una parcialización con el Congreso de la República. Creo que la fiscal de la Nación tuvo una labor muy importante en investigar al expresidente. Perdón que te interrumpa, Alejandro, perdón que te interrumpa. Eso es, a mí, yo no, o sea, a lo que voy es que porque hizo su trabajo, no quiere decir que... terminar. Ok. Okay. Lo hizo bien, pero lo ahora, otro es como el gobernante, pues, o sea, sí, no cierto, cumplió. Pero ahora creo que está muy cómoda con algunos delitos cometidos por congresistas y allí sí está faltando mayor labor y ser más proactiva. Y en eso coincido contigo. Correcto. Creo que la fiscal de la Nación se está durmiendo. Correcto. Pero no solo la fiscal de la Nación, el ministro de Trabajo, la SUNAFIL, debe investigar. Puede ser que congresistas recorten el sueldo a sus trabajadores. Hay ministro de Trabajo en el Perú, hay SUNAFIL, ¿dónde está? El Contralor General de la República, ¿dónde está? ¿Está en campaña para su reelección en unos meses más? Es lo que debe funcionar. Los problemas de la democracia se solucionan en democracia. Hagamos que en el Estado de Derecho funcionen las instituciones. Beatriz, un congreso para llorar claramente, pero con esa potestad que justamente no aún tienen, más allá de la falta de legitimidad, que me parece que es un concepto bastante más profundo que únicamente la aprobación. Creo que te referías a la legitimidad. Tal cual, pero hay cosas que uno puede ir viendo que ya sospechan, ¿no? Por ejemplo, en este proceso penal que tenía el hoy presidente del Congreso, milagrosamente la Fiscalía no apeló la decisión. Entonces uno puede decir, uy, la Fiscalía no apeló. Claro, no era la Fiscalía Suprema, pero es la Fiscalía y el Ministerio Público. Entonces uno puede pensar, ah, mira usted, curiosamente ahora las fiscalías, algunas,
tienen menos inquietud por fiscalizar o hacer los procesos de investigación que debieran frente a parlamentarios. Entonces, no parece haber la misma presurosidad que debiera haber contra cualquier persona que comete indicios de delito. Y aquí estamos fritos y fritas, Cristian, porque la Fiscalía es la única que ejerce la acción penal. Es decir, que si la Fiscalía a lo largo del país no se mueve, todos los presuntos delitos se van a quedar en nada. Por ejemplo, lo del caso del señor Soto no se apeló, quedó consentido, prescribió el caso y ahorita lo único que se puede reclamar la empresa que fue afectada es su indemnización. Entonces, yo lo que he señalado es que el problema con la aprobación del Congreso es de qué se deriva, ¿no? O sea, el problema con la aprobación del Congreso es que la aprobación tan baja que tiene, entre otras cosas, es por las leyes que ha ido aprobando y cómo se han ido logrando las votaciones calificadas. Sabiendo que en un Congreso tú siempre tienes que pactar y que la negociación política es parte justamente de hacer pero política. Tiene que ser negociación, no sobre la mesa y con finalmente... que eso es un poco lo que yo he señalado. O sea, ahora, tú tienes que negociar sobre intereses generales. Entonces, en este procedimiento en el que necesitas 87 votos, lo que yo planteo es qué indicios y qué garantías tienes de que esos 87 votos se podrían lograr en base a razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, o más bien podrían ser intereses canjeados sobre la mesa, porque la Junta, por último, tiene el control sobre todo el sistema disciplinario de juezas, jueces, fiscales y la posibilidad de nombrar la jefatura de la OMPE y el RENIEC, que son dos instrumentos potentes del sistema electoral. Entonces, en el fondo, uno se puede permitir levantar la nariz de la sospecha para ver ¿por qué hay tanto apuro de que estas personas no se vayan en enero del 2025? El proceso de su reemplazo va a empezar en el segundo semestre del 2024, pues estamos ahorita en septiembre del 2023 haciendo una discusión para adelantar. Digamos, esto, pero no es un poco una elucubración para darle fuerza y solidez al punto de vista de que no se coincide con la posición del Congreso y habría que hacer finalmente un caso específico. Yo no sé si es que los jueces que investigan, por ejemplo, a los congresistas con mochasueldos, están a puertas de una evaluación en la Junta Nacional de Justicia. Es que ni siquiera llegan a jueces. Si las fiscalías a nivel nacional no accionan las acciones penales contra estas fiscales, contra estos congresistas distintos, entonces no va a haber ninguna responsabilidad penal. O sea, ¿qué está en juego? Que todos los procesos penales que tengan las y los congresistas de antes y los que puedan haber incurrido ahora en el ejercicio de sus funciones sean perseguidos por el Ministerio Público. A mí, en todo caso, digamos, más factible parece como una venganza. Tú no coincidías con ese punto, pero a mí me parece que hay algo de eso, sobre todo por el bajo nivel de muchos congresistas. Pero solamente un tema. Ricardo Uceda ha llamado un abrazo del oso, dice Quiroga, abogado de la fiscal, quien defiende a Benavides en investigación y del al Ministerio Público. ¿A qué se refería? Que Patricia Benavides incluso ha exhortado al Congreso para que respete el debido proceso. ¿No le crees? O sea, me parece que está muy bien. Ahora también me imagino que le van a abrir una denuncia por meterse con la imparcialidad del Congreso, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que tienen que hacer los titulares. Alejandro, no diría, bueno, tiene razón. Es más, hoy día yo le he escuchado a Torola alegremente en un programa dominical también decir que la posible censura a el ministro de Energía y Minas podría ser inconstitucional. Le jala la oreja a priori al Congreso de la República. Y claro, cita el artículo del buen amigo José Chevasco respecto de que la interpelación fue en mayo y ahora se plantea un poquito la censura. Pero nuevamente, ¿no? O sea, tenemos a un premier Otárola que no respeta la separación de poderes y también leíamos, o sea, hay algo también en ese punto que ha mencionado Beatriz. Bueno, creo que es gimnasia parlamentaria, interpelar y en su caso censurar ministros. Así que es parte de una democracia, no tiene por qué causarnos zozobra eso. Pero ya que tú hablas del Diario del Comercio, también Fernando Vivas ha hablado de una crónica muy interesante. Sí, Ricardo Uceda, rumbo de colisión. La Junta Nacional de Justicia está nombrando jueces impresentables. Este señor John Paredes Salas es el responsable de que en el proceso electoral solo hubiesen 4 magistrados y no 5 en el Jurado Nacional de Elecciones, de una medida cautelar para que el Colegio de Abogados de Lima no pudiese nombrar a su representante. Es un grave daño irreversible a la democracia y el proceso electoral. El autor, John Paredes Salas, hoy es premiado, nombrado juez titular, insólito. Correcto. John Paredes Castro está en la nota, no en la de Ricardo Uceda, sino en la de Fernando Vivas, que se llama Muerte a la Junta. Y efectivamente, él dice que tiene esta información que obviamente nosotros periodistas nos vamos a abocar justamente a investigarlo. Pero solamente para ir un poquito a terminar la idea, Alejandro, ¿te parecería que eso sí sería una falta grave
a diferencia de las otras, y que, claro, eso ya no es un tema de criterio, sino sería específicamente una falta grave haber, digamos, validado el nombramiento como juez titular de este señor Paredes? Creo que si lo han nombrado y no lo investigaron correctamente, bueno, sería algo, sería una falta. Pero sí sería grave si es que lo han nombrado por otras razones subalternas. Habría que investigar. Porque imagínate, si no también hay que acusarlos de falta grave por haber nombrado a la fiscal de la Nación, cuyo nombramiento se cuestiona tantas veces, que si el título lo tenía mal, que si el grado lo había obtenido mal, etcétera y etcétera. No, pero bajo esta premisa también habría que... Porque con Zoraida por cada Ábalos, nombramiento. Coincidiríamos que con Zoraida Ábalos también se hizo exactamente lo mismo. Pero por eso, con cada nombramiento. Yo solamente quiero decir que la Junta Nacional de Justicia no es, por si acaso, un órgano perfecto. A mí tampoco me gustan todos sus nombramientos. Por ejemplo, las autoridades nacionales de control, yo creo que han llevado los procesos mal, y creo que los resultados no son necesariamente los más felices. Pero ya, o sea, el órgano no lo defiendes porque saca los resultados que te gustan o no te gustan. Hay que fiscalizar a quienes hayan ido nombrando en los puestos de fiscales, jueces, autoridades nacionales de control y cada proceso que lleven. Porque se pueden equivocar, por supuesto que se pueden equivocar. Por ejemplo, la fiscal de la Nación actual, que goza de gran respaldo para quienes critican hoy día a la Junta, es nombrada por esta Junta Nacional de Justicia. Pero entonces, antaño tenían otro finalmente gran respaldo. Es esa vaina, ¿cuándo terminamos con ese amiguismo y empezamos a ver las cosas de manera más objetiva? Si los destituidores van a llevar su proyecto hasta las últimas consecuencias, dice Uceda, podrían generar un repudio social mayor al que hasta ahora se aprecia contra las barbaridades del Congreso de la República, lo cito. Y con eso, Alejandro, te agradezco mucho, Beatriz. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer, señores, y nada, hasta pronto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.